Aquí continuamos, a media mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, de 11 a 2 de la tarde en directo, desde el set que tenemos instalado en el mercado de Abastos, en el mercado municipal de Abastos en Marbella, de 11 a 2 en directo en la radio, pero inmediatamente después, a partir de la 1 de la tarde y cuando culmine el espacio en primera edición que nos presenta nuestra compañera Eva Villén, nos adherimos al equipo televisivo hasta rondar las 2:30 de la tarde aproximadamente, hora en que conectemos con los compañeros de la redacción de informativos para que nos cuenten esta primera edición y de cómo se está generando, informativamente hablando, nuestro municipio. Martes 2 de febrero. Todavía continuamos con todas las restricciones habidas y por haber durante al menos 14 días desde que lo comunicase el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con respecto al cierre de algunas de las empresas no esenciales, y que es otra forma, o por lo menos otra alternativa de erradicar la expansión de la tercera ola de la COVID-19 en Andalucía, y más en nuestro municipio. Pero claro, hay muchas empresas no esenciales que ya sufrieron una debacle, entre comillas, en los 3 primeros meses de confinamiento total y absoluto que tuvimos y que ahora se va a cumplir un año, desde marzo, desde que el día 13 de marzo compareciese el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y lo dijese, todo el mundo a la casa, todo cerrado. Y ahora, bueno, pues con esta tercera ola estamos con algunos de los establecimientos, algunas de las empresas en cierre, otras no, pero hay algunas que ya no pudieron soportar el primero y están ahogados, sinceramente lo están pasando francamente mal. Hoy nos vamos vía Skype, nos vamos hasta San Pedro de Alcántara, que nos está esperando Ana García, la presidenta de APIMESPA, de la pequeña y mediana empresa de San Pedro. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Me alegro de oírte. Qué maravilla lo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que podemos vernos vía Skype, ¿no? Y poder hablar... Y no contagiarnos. Y no contagiarnos, que eso es lo importante, sí. Sobre todo para la concienciación de todas las personas que por lo menos en estos días que nos queden y los que vendrán, tengamos un confinamiento voluntario, por favor. Es importante. Que la cosa, ya les digo, muchas veces el gráfico está en vertical y hay que empezar a bajar, que eso es importante. Ana García, presidenta de APIMESPA. Aquí estoy. ¿Cómo estáis? Porque esa es la pregunta de rigor. No hace falta que te diga que te puedes imaginar, porque esto ya no es imaginable como era el 14-15 de marzo. Ahora sí tenemos casi 11 meses, 10 meses y pico de una crisis económica profunda. Evidentemente lo primero y principal, no hace falta que lo diga, es lo sanitario, es pues los hospitales cómo están, cómo nos informan que están desbordados. Eso nosotros lo comprendemos, pero en paralelo la economía se descompone, la economía se nos descompone y lo cierto y real es que a pie de calle cualquier autónomo, empleado, cualquier micropyme, cualquier negocio está sufriendo muchísimo. Hay sectores que están sufriendo mucho más y bueno, ahora esta tercera ola viene para llover sobre mojado. Nosotros ya estamos muy lastimados, todos los negocios, y te puedes imaginar cómo estamos. Ya lo decía antes al comienzo de la entrevista, ¿no? Que ya tuvimos la merma en esos meses tan terribles que nunca nos había pasado, ni incluso en la crisis desde 2008, ¿verdad? Que nunca nos había pasado en España con respecto al cierre total y absoluto de la empresa. Perdona que te interrumpa, hay datos muy importantes, es decir, las empresas que se destruyeron en toda la crisis del 2007-2008 fueron 85.000 empresas. En los 7 primeros meses de esta crisis mundial ya se habían destruido 115.000 empresas. Que se dice pronto. Es brutal. Pues ya con esa merma que tuvimos durante los 3 meses, y ahora, como bien decías, ¿no? Han pasado ya prácticamente un año, desde aquello, 365 días, y claro, en la situación de la pequeña y mediana empresa, pues aún se nota mucho más, porque si hablamos de empresas multinacionales y demás, tampoco se puede, entre comillas, ¿no? Se puede notar tanto. Pueden cerrar algunas delegaciones, pero claro, los empresarios, pequeños y medianos empresarios, solamente tienen una empresa, no pueden cerrar, y ya de hecho lo han hecho, ¿no? Y de hecho se están realizando. Oye, ¿qué reacciones tenéis a partir de estos meses que ya estáis? Verdaderamente la situación es bastante preocupante, ¿no? Tanto en San Pedro como en Marbella, ¿no? En el tema de los empresarios, en todo, ¿no? En todo nuestro municipio, porque nosotros, aunque seamos un colectivo empresarial,
municipio más apostamos como para lo bueno como para lo malo, apostamos por todo nuestro municipio, eso que vaya por adelantado. Pero es cierto que nosotros llevamos meses, muchos meses, trabajando con anterioridad a esta pandemia. Nosotros ya habíamos pedido y exigido al ayuntamiento, como cosa básica, una planificación y una gestión óptima, tal y como nosotros hacemos en nuestras empresas, es decir, una gestión sostenible. Eso ya lo veníamos pidiendo de antemano. ¿Qué pasa? Que en este momento tan negativo, todavía más es necesaria una buena gestión municipal, y que las cifras, los números, igual que a un autónomo, a una empresa pequeñita o a una empresa grande, los números tienen que salir, al ayuntamiento también tienen que salir con vistas a estas vacas flacas, entre comillas, que son muy flacas. Sí. También podemos nosotros agarrarnos a unos presupuestos, a unas partidas, que eso es una de nuestras peticiones. Desde hace 11 meses nosotros hicimos llegar al ayuntamiento un documento el 13 de mayo, sí, que yo lo vuelvo a decir por activa y por pasiva, nosotros no hemos recibido respuesta. Unas medidas muy, muy, muy básicas y muy importantes de ayuda a las distintas delegaciones de empleo, de recursos humanos del ayuntamiento. Nosotros no somos kamikazes, nosotros no somos, es decir, prueba de ello es que somos más de 200 empresas y sacamos adelante nuestras empresas. Nosotros tenemos una gestión buena en nuestras empresas y pedimos esa gestión buena al ayuntamiento con vistas ahora a este tiempo, poder decir, bueno, ¿con qué podemos contar con nuestro presupuesto municipal? ¿Con qué contamos? Esa es una de nuestras preguntas. Hombre, Ana, y además tú lo puedes vivir en primera persona, principalmente por una sencilla razón. Tú eres empresaria y además eres empresaria de hostelería. De hostelería. Es decir, entonces ahí tú lo vives en primera persona, ¿no? Es uno de los sectores que más castigado está, que evidentemente nosotros hemos tenido que acometer desde que nos dijeron que podíamos volver a abrir en esta pandemia nuestros negocios. La hostelería se ha esforzado muy mucho a nivel de todo, pequeño bar, restaurantes. La hostelería se ha esforzado mucho en poder seguir trabajando con unas medidas muy, muy estrictas, que son las que corresponden. Es decir, nosotros somos conscientes, de hecho yo como hostelera os puedo garantizar que muchas de las cosas que nos han impuesto para hacer, nosotros ya lo acometíamos. Nosotros pues utilizamos bactericidas, muchas cosas. Evidentemente no trabajamos con mascarilla, no teníamos una serie de precauciones que ahora las hemos acometido, y la hostelería está por ello. Ya. Antes de nada, quiero también saludar desde aquí para que lo sepas y tengas constancia de ello, para que luego lo compartas también en tu página de Facebook, en tu empresa. Queremos saludar a los internautas que nos están viendo en directo ahora mismo también a través de la red social Facebook, en la página de Radio Televisión Marbella. Luego lo puedes compartir si quieres también en tu página web, en tu página de red social de Facebook. El año pasado, desde marzo, por lo menos, se contaba con un, entre comillas, colchón económico de la pasada Navidad, en el mes de marzo. Pero claro, es que ese colchón económico no ha podido existir ni subsistir en estas Navidades. No habéis contado con ello. No, por supuesto, y no solamente ese colchón económico, que eso también es un poco susceptible a que sea así. Es decir, Marbella es un municipio único y especial, único. Nosotros trabajamos, nuestras miras... Es un municipio de servicios, Ana. Exacto. Nosotros, es verdad, por eso íbamos a la cabeza Málaga, la provincia de Málaga iba a la cabeza de creación de autónomos, íbamos a la cabeza de España. Es muy importante lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que eso es directamente proporcional a la destrucción de empleo, de empresas. Por eso Málaga ha caído como ha caído. Vale, pero nosotros lo que pedimos y lo que intentamos, como tú bien dices, con ese colchón, bueno, esa primera embestida en un momento dado, algunas empresas, no todas, yo te pongo mi ejemplo, yo no llevo tantos años como para tener un pulmón y un colchón para haber aguantado esa primera embestida, no tengo por qué. Evidentemente hay un porcentaje grandísimo de empresas que se han tenido que refinanciar. Ya vamos con una primera embestida, llega verano, nos abren y ha habido muchos negocios que han trabajado, yo puedo decir, he trabajado bien, con unas medidas importantísimas de cumplir, que no llega a ser un verano como podía haber sido. Somos conscientes de eso, pero ahora llega otra vez otoño y otra vez para adentro. Vuelvo a insistir, de verdad, es el momento, ya hace mucho tiempo. Nosotros lanzamos nuestras medidas el 13 de mayo y estamos a 2 de febrero. Tenía que haber sido el momento para que de verdad las ayudas llegaran a donde tienen que llegar. Nosotros no alzamos la voz
gratuitamente por quejarnos, pero necesitamos tener una interlocución real. Nosotros tenemos medidas y acciones que hubieran impulsado pues comercio, muchas cosas, y sinceramente no tenemos una interlocución real. Por supuesto, yo tengo una comunicación diaria y permanente, como no puede ser de otra manera, con nuestro teniente de alcalde, pero también tenemos que tenerla y necesitamos que se vea, sino de qué manera el ayuntamiento responde a la hora de estar a nuestro lado. No está. Ha habido unas medidas para Navidad que no se han hecho las luces, 700.000 euros, que ese presupuesto se ha derivado a premios de escaparate. Estamos a 2 de febrero. Yo entiendo que todo tiene un tiempo, pero nosotros como empresa privada no nos podemos permitir esos tiempos que lo público se lo permite. Esto es una guerra. Estamos en tiempos de guerra. Ana, perdóname, primero porque estamos teniendo problemas de conexión precisamente con el Skype, pero no te preocupes que esto se subsana rápido y además es un problema ajeno a nuestra voluntad, es un problema ajeno nuestro. Yo te he leído hace unos días en una entrevista que decías que os sentís desde las pymes, os sentís un poco desangelados, un poco abandonados por parte de las entidades, ¿no? Abandonados, totalmente abandonados. El caso que ahora mismo estamos tratando, bueno, a nivel gobierno, por supuestísimo, no podemos cerrar un 14 de marzo y tener que pagar absolutamente todo. Yo pagué a final de marzo sin facturar 15 días, pagué la seguridad social de todos mis empleados, volvió abril y volví a pagar mi trimestre de impuestos. Eso es vergonzoso, ningún país de Europa lo ha hecho. Pero si nos vamos a las instituciones municipales, que es lo que estamos hablando, en nuestro ayuntamiento, yo como autónoma y 200 empresas que están a mi lado conmigo, ¿qué ayuda hemos recibido? ¿Qué ayuda hemos recibido? ¿Y cuándo llegarán? 700.000 euros que nos han puesto en luces navideñas. Si esto es muy sencillo, ¿cuándo? ¿Cuándo se nos va a ayudar? ¿Dónde están los 700.000 euros? ¿Dónde están esos 2 millones de ayudas que anunciaron a bombo y platillo y muy bien hecho por parte de nuestra alcaldesa? ¿Dónde están esos 2 millones de ayudas? Cuando ahora llegue que yo tenga que pagar mi impuesto de ocupación de la vía pública a un año vista, que yo llevo sin facturar, y muchas empresas, que quien esté cerrado, ¿en qué me va a beneficiar a mí? ¿En qué va a beneficiar a una persona que no pague ese impuesto? La realidad es muy distinta a la parte pública, la realidad empresarial privada es muy distinta y de nuevo volvemos a alzar la voz muy claro y muy sencillo. Nosotros tenemos unas necesidades que evidentemente no se están contemplando. Un presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Marbella, millón arriba, millón abajo, de 300 millones de euros. ¿Qué estamos hablando? Lo siento por ser tan clara, pero es que el movimiento se demuestra andando, ¿no? No tenemos nada más alto que decir que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar esperando? ¿Hasta cuándo vamos a tener medidas reales que lleguen al bolsillo directo de un autónomo, de una micropyme, de un comercio, de una tienda? ¿Cuándo? Esa es nuestra pregunta. Ana, si no es mucha indiscreción, tú me decías que vosotros, y tú en concreto, no has dejado de pagar la seguridad social a tus empleados que están en nómina. Por cierto, ¿cuántos empleados tenéis ahí en el Barbulla? Nosotros cuando empezamos teníamos 11 empleados, es decir, el 14 de marzo nosotros llevamos a un ERTE, activamos un ERTE de 11 empleados, más 2 propietarios, que nosotros somos autónomos los 2. Ya. O sea que son cifras puras y duras. Son cifras y además considerables a la hora del pago de la seguridad social. Dentro de poco creo que tenéis una reunión con Félix Romero. Sí, la tenemos, nosotros llevamos meses convocándola, la vamos a tener y bueno, nosotros el solicitar esta reunión es bueno para que no nos pasen cosas como nos han pasado, por ejemplo, en Navidad. Y vuelvo a decir, no quiero poner en valor o no quiero poner encima de la mesa las cosas negativas, pero nosotros queremos, primero, como mínimo, que se nos escuche, tener una interlocución, que vamos para 2 años de nueva legislatura y yo no me he sentado con Félix Romero, responsable de comercio a nivel municipal de mi pueblo y de mi municipio. Eso no es necesario. ¿Qué sucede? Que yo, como presidenta de un colectivo, no puedo llegar a Marbella en Navidad y ver que hay medidas que no se acometen en San Pedro. Yo no puedo llegar a Marbella y me encanta que yo no tenga que pagar el parking el día 23 de diciembre y en San Pedro no pasa eso. Lo siento, pero es que no lo veo normal ni lógico, no lo veo. Eso es falta de intercomunicación, eso es falta de remar hacia el mismo sitio. Bueno, para eso ahora tenéis la reunión que comenzáis a las 12:30, ¿no? Entre otras cosas, digo. Sí, pero 1 año y medio después.
Un año y medio después. Ya. Entre medias, si podemos estar comunicados, podemos hacer cosas en común, ¿no? Esa es la finalidad de nuestro colectivo, estar al lado y ayudar y prestarnos para ir remando hacia el mismo sitio. En tiempos de bonanza, cuanto más ahora. Ana, en reuniones de estas características obviamente se tienen que poner, como bien decías, no hablar de lo negativo, sino empezar a poner cosas positivas y sobre todo posibles soluciones entre ambas partes, ¿no? Desde Apimespa, desde la pequeña y mediana empresa de San Pedro, ¿qué posibles soluciones podéis ofrecerle en esta reunión hoy al concejal de Comercio, a Félix Romero? ¿Qué es lo que más demandáis ahora mismo o qué te han comunicado los diferentes usuarios y compañeros empresarios de Apimespa? Muchas acciones. Nosotros es verdad que lo que pretendemos, y esta primera reunión lo que yo pretendo es esa unión real que va a ser y se va a producir, y vamos a trabajar de la mano, y principalmente nuestras ideas y nuestras necesidades reales, bueno, pues por hacer acciones comerciales una vez que se pueda abrir todo, campañas, por supuesto, publicitarias, muchas cosas que nosotros hacemos en pequeña medida con los comercios de San Pedro, porque para eso nosotros somos subvencionados y para eso nosotros empleamos nuestro dinero, pues, campañas de escaparate, foros de distinto tipo, campañas cada vez que llegas a Halloween, Navidad, San Valentín, Semana Santa. Constantemente estamos haciendo campañas comerciales donde nos unimos todos los comerciantes, todos absolutamente, en unión con tenencia de alcaldía, que para eso nosotros pedimos la subvención. Pero es verdad que esta primera reunión o esta reunión que ahora se va a producir, nosotros lo que vamos a pedir es una intercomunicación, una comunicación real. No puede Marbella sacar una aplicación comercial que no funciona y nosotros de primera hora ver que, bueno, hay empresas locales, que es lo correcto para hacerlo, y no empresas externas, que esa aplicación comercial no va hacia adelante, no ha ido hacia adelante. A mí me paran por la calle comerciante y me dice, Ana, ¿para qué nos tenemos que esforzar en pasar todos los datos de nuestro comercio y luego no funciona la aplicación? Esas cosas para nosotros son muy graves. Bueno, son fundamentales, sobre todo para la promoción de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y nosotros nos prestamos y nos ofrecemos para pilotar, de verdad, en toda Marbella, San Pedro, Marbella unidos, juntos para pilotar una aplicación real, una web. Esto está todo inventado, no vamos a descubrir nosotros nada nuevo, claro. Pero de verdad es muy importante empatizar, es muy importante una planificación, es muy importante que llevemos una estrategia en conjunto todos, es muy importante. Nosotros volvemos y sabemos que hay la intención positiva por parte del ayuntamiento de que sigamos unidos. Esa es nuestra misión y lo vamos a conseguir y vamos a estar trabajando juntos. Ojalá así sea. Te dejo porque en unos minutos tienes la reunión con Félix Romero. Y ojalá que se llegue todo a buen puerto, a buen entendimiento y sobre todo las posibles soluciones que se pongan sobre la mesa se pongan en práctica a la mayor brevedad posible. Ana García. Estamos dispuestos a trabajar con muchas ganas y en breve volveremos a abrir. Hay que pelearlo con uñas y dientes y adelante todos. Aquí estamos nosotros para ayudar en lo que sea posible y con ganas. Perfecto. Ana García, presidenta de Apimespa, ha sido un placer volver a verte, aunque sea vía telemática. Esperemos que dentro de poco podamos vernos personalmente y seguir hablando sobre esas buenas evoluciones que tengamos de la pequeña y mediana empresa en nuestro municipio, que falta le hace, y sobre todo para seguir prestando el servicio tan impecable a las personas que no solo vivamos aquí, sino las que vengan del exterior, para seguir disfrutando de esa normalidad, entre comillas, hasta que nos deje esta terrible pandemia, la COVID. Esperemos que sí. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Ya sabes, hemos tenido también aquí con los internautas de Facebook, de red social, en la página de Radio Televisión Marbella, la radio de Marbella, 107.6 FM. Ana, gracias. Un abrazo, un saludo. Saludo. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, así están las cosas. Esto es lo que nos comentaba Ana García, la presidenta de Apimespa, sobre la situación, sobre todo tan desesperante, que puedan tener los pequeños y medianos empresarios de San Pedro y de Marbella, sobre todo por eso, ¿no? Por tantísimo tiempo, en cuanto, primero, lo que ocurría el año pasado desde el mes de marzo, con 3 meses de confinamiento absoluto, y que ahora también, pues con los repuntes de la tercera ola del COVID hemos tenido que cerrar al menos 14 días. Y digo al menos porque el repunte no baja, no reduce. La verticalidad del gráfico sigue en alza. Y yo no quiero ser pesimista y espero que me equivoque. Y se lo digo en serio, señores, ojalá me equivoque. Pero esto va a durar más de 14 días. Así que
Esas son las soluciones que hay que poner encima de la mesa con reuniones como la que puedan tener ahora mismo los representantes de APIMESPA con el delegado de Comercio del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero. Les iremos informando sobre todo lo que haya surgido y haya salido de esa reunión aquí en A Media Mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Continuamos. A Media Mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Verán, vamos a cambiar de asunto. El Boletín Oficial del Estado, en el último miércoles del mes de enero, recogía varias modificaciones en este decreto ley, un decreto ley llamado el 1/2021, y ahora os voy a contar y les voy a contar cómo es eso, se lo va a contar la experta, obviamente. Bien, pues este decreto ley impide los desahucios mientras dure el estado de alarma hasta el próximo mes de mayo, hasta mayo, En concreto, el Gobierno ha ampliado la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales y ha modificado 2 de los 6 supuestos en los que no era posible esa suspensión. Cambios que en la práctica implican que no se pueda desahuciar a un ocupa. Son pequeños cambios, matices, que pasan prácticamente desapercibidos en ese Real Decreto 1/2021. Hay algo importante que tenemos que decir siempre. Según palabras de los letrados, según palabras de los profesionales, según palabras de los abogados, toda ocupación, escuchen bien, toda ocupación de una vivienda implica un delito. Podría ser el titular, por supuesto, a esta hora de la mañana para abrir la sección con nuestra letrada, Montserrat Pijuán. Montserrat, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, me alegro de verte. ¿Cómo ha ido la semana? Bien. Me alegro. Te dejo ahí el titular. Pequeños matices y cambios en ese Real Decreto Ley 1/2021. Voy a poner un poquito el tema en situación general para entendernos. Ya en su momento se suspendieron los lanzamientos y desahucios que se seguían por falta de pago y expiración de término. ¿Vale? Esa fue la primera reforma que estableció este gobierno en la pandemia, sí, hasta que terminase el estado de alarma, con lo cual se ha ido prorrogando el estado de alarma, sigue esa suspensión, porque causas de posibilidades de desahucio hay muchas: falta de pago, expiración de término, y luego los que se refiere a ese decreto, sí, hubo otro que le siguió en diciembre de 2020, el 37/2020, que añadía otra posibilidad más a este artículo que se hizo en marzo o en abril. Esa posibilidad se refería a los procesos arrendaticios que se siguiesen o por precario o por, el que ocupa sin título, sí, o también a las ejecuciones hipotecarias. Vale. Entonces, a estos tres supuestos, precario, sin título y hipotecario, es lo que se refiere esta suspensión, que ha ratificado, y ha matizado y ha ampliado el decreto del 2021. ¿Qué es lo que ha añadido? Porque antes, en el decreto de diciembre, si la ocupación se producía por un delito, no cabía suspensión del lanzamiento o del desahucio. ¿Por qué se ha modificado esto? Es decir, puede haber dos tipos de delito en caso de una ocupación. Delito leve, usurpación, es decir, no hay violencia contra las personas, yo pego simplemente una patada en la puerta y entro. O simplemente entro de alguna manera que no implique violencia sobre las personas. Eso es un delito leve de usurpación, que la pena son sigue siendo delito. Que sigue siendo delito. Eso es una pena leve, supone una pena leve máxima de 12 meses, no recuerdo bien, pero son meses de cárcel, no supone... Vale. Es un delito leve. Y luego ya hay violencia, es allanamiento de morada, que eso ya es más grave y son más tiempo de cárcel. ¿Qué es lo que permite este Real Decreto Ley? Los casos de usurpación, que sigue siendo delito. Oiga, mire usted, a ver, que es que lo que todos nos hemos echado las manos a la cabeza. Mire usted, está consintiendo un delito. Está dando por bueno un delito de usurpación. O sea, que
Para que nos entienda la audiencia, Montserrat, y ahora continúas desglosándonos ese decreto ley 1/2021. Con estos pequeños matices y cambios de la nueva ley sobre el tema de ocupación, ¿salen reforzados los ocupas? Totalmente. A ver, hay una serie... Son más defendibles, o sea, están más protegidos. A ver, en la teoría, porque siempre hablamos de teoría y práctica. Vale. En la teoría, el Real Decreto establece, por ejemplo, que no se puede suspender el desahucio, que tiene que llevarse adelante el desahucio en unos casos muy concretos. Si la vivienda ocupada pertenece a una persona física que sea su vivienda habitual o segunda residencia, que sea persona física o jurídica que esa vivienda la tenga cedida en alquiler a una persona que sea su vivienda habitual. Es decir, mi casa, yo soy inquilina de una vivienda y es mi vivienda habitual, si entran en mi casa, aunque yo soy inquilina, no me pueden paralizar el desahucio. Y luego también si ha habido violencia contra las personas o si la entrada en la vivienda, la ocupación, se produce con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley que entró en vigor el 20 o el 21 de enero, más o menos. 21 de enero. El 21 de enero, pues al día siguiente. Si se produce ahora en estos días, no le aplicaría este Real Decreto. Tengo que matizar una cosa que es muy importante. Estos tres supuestos de ocupación, digamos, sin título, precario y ejecuciones hipotecarias, desahucios hipotecarios, tiene que ser, las condiciones del arrendador tienen que ser muy específicas, es decir, un gran tenedor. El propietario tiene que ser gran tenedor para que se pueda paralizar, para pensar en paralizar el desahucio. O sea, el gran tenedor lo explicamos, más de 10 viviendas, los bancos, etcétera, etcétera. Y luego, además, tiene que estar bien acreditada la situación de vulnerabilidad, que sea por extrema necesidad, el juez tiene que ponderar si ha sido por extrema necesidad la entrada, y luego además se tiene que dar unas circunstancias añadidas a la vulnerabilidad, que es víctimas de violencia de género, sí, que sean ellas las mismas personas dependientes o tengan dependientes o menores a su cargo. Es decir, en teoría las condiciones parece que hay una cierta protección al propietario. En la práctica, ¿qué pasa? Que eso no es así. Que eso no es así. Porque en cuanto a eso hay que oficiar a asuntos sociales. El juzgado tiene que mandar un oficio a asuntos sociales que determine si esa situación de vulnerabilidad es así o no es así. Bueno, Montserrat, pero te digo una cosa, que aquí me parece que la última decisión obviamente la tiene que tener el juez, ¿no? La tiene el juez. La decisión siempre la va a tener el juez. O sea, el juez lo que tiene que hacer cuando le alegan la vulnerabilidad o le alegan las circunstancias estas de violencia, mujeres sujetas a violencia de género y todas estas circunstancias, él tiene que ponderar, digamos, que servicios sociales de las comunidades autónomas y de las localidades le ratifiquen que esa vulnerabilidad es cierta. Sí. Y entonces él tiene que dictar un auto que, si no se lo acreditan, tiene que seguir con el procedimiento, y si se lo acreditan, suspende. Vale. Pero mientras sí, mientras no, ha pasado un tiempo. Sí, hombre, como todo, es verdad. Y además ha largo. Pasado un tiempo. Y la verdad, largo, ¿no? Claro, y entonces el problema de aquí es, a ver, que ha levantado lo que hemos dicho, todas las ampollas del mundo. Aunque el ocupante esté incurso en un procedimiento penal, es que eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque todos podemos llegar a entender que hay casos. Hay de todo, hay sinvergüenzas que se aprovechan, pero hay casos realmente sangrantes de gente efectivamente incursos en estas causas y que necesitan una vivienda y bueno, Servicios Sociales está obligado a proporcionársela en un plazo. Pero el problema real es que no hay viviendas para este tipo de gente, no hay viviendas sociales suficientes para dar cobijo a esta gente que supuestamente ha ocupado una vivienda que no es suya. Entonces, ahí la teoría está muy bien, pero en la práctica, y además yo creo que anticonstitucional total, va contra el derecho constitucional a la propiedad. Es que constitucionalmente en España hay un derecho a la propiedad privada, mire usted. Montserrat, tengo aquí algunas anotaciones de algunos expertos que hablan sobre algunas de las puntualizaciones de este Real Decreto Ley 1/2021.
Y uno de ellos, concretamente, dice la modificación de este Real Decreto Ley es conceptualmente muy criticable, dado que es inadmisible que una norma legal ampare ocupaciones calificadas como delito, y es paradójico que con la modificación sea posible amparar una ocupación calificada como delictiva, pero en cambio no se ampare una ocupación para llevar a cabo actividades lícitas, como si cometer un delito no fuera ilícito. Paradójico, ¿no? Están santificando a los delincuentes. Perdone que hable así, pero es lo que pienso. Es lo que te digo, o sea que con estas puntualizaciones lo que hacen es proteger un poco más. Yo no digo nada de los otros delito, supuestos, ¿no? Yo no digo nada de los otros supuestos, ¿eh? Que es posible que se aproveche algún, como hemos dicho siempre, las lagunas legales son muchas y se aprovecha siempre el que no debe. Pero el caso este de que aunque esté en curso en un procedimiento penal, eso es muy grave, muy grave. Monserrat, yo te pregunto una cosa, un tenedor, por ejemplo, no un gran tenedor, un tenedor normal. Sí. Ya decíamos un gran tenedor con 10 viviendas, que al fin y al cabo, bueno, puede pasar, ¿no? Pero un tenedor que pueda tener una residencia, su habitual, como bien decías, y una segunda residencia donde, bueno, la tiene, pues prácticamente ahora con el tema de pandemia y tal, pues la tiene que tener cerrada porque es que no la tenía para negocio o para alquiler y demás y no la tiene ahora mismo, bien, con toda la crisis que estamos pasando. Pero, bueno, se puede quedar con una cara de tonto en el momento en que le pegan una patada a la puerta y empiezan a vivir ahí. ¿Quién lo ampara? Porque ya sabe automáticamente que la de perder es la del tenedor. Totalmente. En la práctica es así. O sea, ya una vez que me abran la puerta y me entren, ya lo hemos perdido. En el momento en que entren... ¿Qué hace? Sí. A ver, en ese momento lo que él podía hacer, si era persona física... Sí. Es una reforma de la ley de enjuiciamiento civil y que se posibilitó lo que llamaron desahucio express. Sí. Es decir, iniciar el desahucio porque el ocupante no tiene título y, digamos, se podía dirigir contra ignorados ocupantes. Se pedía una medida cautelar y supuestamente era más rápido. Ese era el camino que un pequeño propietario tenía que seguir. Ya. Pero este es uno de los supuestos que se han incluido en estas paralizaciones, que es el artículo 251 cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el ocupante no tiene título y no ha utilizado violencia contra las personas. Entonces, el propietario está desprotegido. Él es el que tiene que acreditar que es su segunda residencia, porque entonces no se paralizaría el desahucio. Pero él tiene que acreditar que es su segunda residencia. Si no es su segunda residencia, no. La vigencia de este Real Decreto Ley 1/2021 de momento está hasta el mes de mayo, o la fecha en que hipotéticamente culmine el estado de alarma. ¿Después qué? ¿Se habrá algún punto de modificaciones? ¿Habrá que remodificar el decreto? Si no se prorroga el estado de alarma, y Dios quiera que no, por el bien de todos. Hombre, esperemos que no, Esperemos que no. Porque esto va a seguir continuando. Sí, el Real Decreto es taxativo. En el propio Real Decreto dice que esto es una medida excepcional hasta la finalización del estado de alarma. Por lo tanto, yo entiendo que finalizado el estado de alarma, aquí se acaba. No haría falta nada más. El problema es, ¿se prorroga el estado de alarma? Pues tendrán que ir prorrogando las medidas como han estado haciendo desde el mes de marzo. De todo, han prorrogado los ERTEs, han prorrogado la suspensión de los lanzamientos, han prorrogado todo. En fin, en definitiva, aquí los damnificados, obviamente, y los que tienen prácticamente la ley en contra, cuando no debería ser así, pues son los propietarios de las viviendas. Es que una persona dice, yo tengo mi vivienda habitual y con mi esfuerzo, mi trabajo, que a lo mejor tiene hasta una hipoteca en esa vivienda que tiene que seguir pagando. ¿Y tiene más derechos un ocupa que yo? Aparte de que también la continuidad en esa casa tiene que seguir funcionando y pagándose. Luz, agua, comunidad. Y la tiene que pagar el tenedor. Sí, señor. Sí, señor. Real Decreto Ley 1/2021. Me parece sangrante, de verdad, en serio. Es sangrante. Es sangrante. Me imagino que tú tendrás algunos ejemplos de personas que te van veniendo con casos, que te van a decir, Monserrat, ¿qué hago?
ya en estado de desesperación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué puedo hacer, no? Sí, porque además, efectivamente, el propietario no es que yo tengo esto, lo he ganado con mi trabajo. Yo pago mis impuestos, yo pago mi hipoteca, pago tal. Yo tengo mis problemas familiares también. Tengo mis deudas, tengo mis cosas que pagar. Entonces, parece, y digo parece por ser políticamente correcta, que uno ocupa, que está cometiendo un delito, aunque sea un delito leve de usurpación, un delito catalogado en el Código Penal, tenga más derechos que yo. Totalmente. Bueno, esperemos que el mes de mayo sea la fecha límite en la culminación del estado de alarma. Esperemos que sí, esperemos. Porque, bien, ya lo decías tú antes, esto es taxativo. Esto es, en el momento en que termine el estado de alarma, imaginamos que tenemos que de nuevo remodificar este Real Decreto Ley, ¿no?, de la 1/2021, que se ponía en vigor el 21 o 22 de enero del año pasado. Al día siguiente de la publicación en el BOE. Al día siguiente del BOE, perfecto. Bueno, vamos a ver qué medidas a tomar y qué soluciones se le puede dar a todo este tema, que es preocupante y sangrante, porque desde hace ya algún tiempo se han venido realizando esa serie delictivas de usurpación de una vivienda ajena, así de claro, ¿no? Montserrat Pijuan, ha sido un placer como siempre tenerte una semana. La próxima semana seguiremos con más temarios de muchísimo interés, ¿no?, para la ciudadanía aquí en la media mañana. Seguimos. Que pases muy buena semana. Igualmente, muchas gracias. Y que disfrutes de estos días. Ya me comentarás o ya contarás la próxima semana qué temario vamos a tener, que será también muy interesante. Gracias, Montserrat. A vosotros. Pasa buena semana. Pues ya lo ven, Real Decreto Ley 1/2021. Se ponía en vigor al día siguiente después de la publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 22 de enero aproximadamente. Se aprobaba 21 de enero, el 22 salía en BOE y se ponía en temática. Taxativo. Son algunos puntos, algunas modificaciones pequeñitas que hemos querido plasmar y poner en claridad con Montserrat Pijuan, y que, bueno, va a estar pendiente y vigente hasta que en el mes de mayo, y así esperemos que lo sea, en el mes de mayo culmine el estado de alarma. Nosotros continuamos aquí en A Media Mañana, Radio Televisión Marbella 107.6 FM, con más cosas de interés.